Hola nuevamente hermanos y hermanas que me siguen acompañando en este caminar bíblico. Mi nombre es Gerardo Rodríguez Garibay, soy misionero claretiano originario de México, donde me encuentro actualmente. Y vamos a hablar el día de hoy de otro tema también muy interesante, que lo titulo Animales y Rituales. Esa es la parte 1, la primera parte. Y dentro de este tema creo que es muy importante recordar a toda nuestra audiencia juvenil y a todas las personas también adultas que los rituales son muy importantes. Tenemos ritos, a veces no nos damos cuenta, ritos de iniciación, ritos de graduación, ritos incluso más comunes en la casa, cuando nos despertamos, cuando nos acostamos, cuando comemos, etc. Entonces los ritos son parte de nuestra vida cotidiana. Y el día de hoy quiero hacer hincapié sobre estos animales y rituales que tenía este pueblo hebreo. Primeramente, si nos vamos a la historia, tenemos que recordar que tenemos muchos textos de rituales ugaríticos, es decir, es una comunidad antiquísima que fue mucho antes que la cultura hebrea. Es decir, estamos hablando del año 1450 a.C. al 1180 a.C. Entonces, estos textos nos hablan que ya el pueblo, en este caso el pueblo ugarítico, tenía o ofrecía el ganado, las ovejas, las cabras y las aves. Se ofrecían como animales para el sacrificio, para ofrecerlos a Dios, ¿no? Incluso se menciona que el burro también era una parte o menos de 1% de los animales sacrificados, pero también en unas comunidades se ofrecía el mismo burro. Y estos animales sencillamente eran para pedirle a Dios o a su divinidad, a sus divinidades, que intercedieran por estas personas. Y estos mismos huesos de estos animales son animales domésticos e incluso algunas aves se han encontrado también en cultos del pueblo israelita. Y ahí también podemos encontrar huesos de ciervos, de gacelas y otros huesos de animales domésticos. Como ven, la arqueología pues complementa muy bien la historia y toda esta teología que vemos en las escrituras hebreas y también en las cristianas. Y voy a mencionar un texto también interesante que también nos va a dar un poquito más luces sobre la idiosincrasia o cómo el pueblo concebía estos animales y cuáles se podían ofrecer, cuáles no se podían ofrecer en sacrificio. Vamos a leer este texto del libro de Levítico, capítulo 11, del versículo 4 al 7. Inicio. Hay, sin embargo, rumiantes que no tienen la pezuña partida. De esos animales no podrán comer los siguientes: el camello, que es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El conejo, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. La liebre, porque es rumiante, pero no tiene la pezuña partida. Este animal será impuro para ustedes. El cerdo, porque tiene la pezuña partida en 2, pero no es rumiante. Este animal será impuro para ustedes. Acabo de leer nuevamente Levítico capítulo 11 del 4 al 7. Como ven, nos lista o nos hace una lista de varios animales, del camello, del conejo, de la liebre, del cerdo, porque son animales rumiantes, es decir, que están rumiando su comida, etcétera, pero de la famosa pezuña partida, ¿sí? Y de estos animales, el que menos quiero hacer un poquito más o enfocarme es en el cerdo. Pero parece que el cerdo o puerco, como decimos acá en México, esto ya formaba parte de los primeros pueblos, en este caso del pueblo filisteo o del pueblo cananeo, porque ya se consumía carne de cerdo en ese entonces. Y tal vez empezaron estas primeras comunidades del pueblo hebreo, el pueblo israelita, fue de alguna manera haciendo o marcando su territorio, haciendo diferencia con el pueblo filisteo o cananeo al no consumir la carne de cerdo, de puerco y también
al tener ellos la famosa circuncisión, y de alguna manera ellos se trataban de apartar de este pueblo filisteo o del pueblo cananeo. Y lo que tenemos que tener en cuenta, algo muy interesante, es que esta gente de Babilonia, también del imperio babilónico, ya el puerco o el cerdo era parte de su dieta y se consumía incluso más allá del oeste de su imperio. Es decir, en mucha región del mundo antiguo ya se consumía el cerdo, pero el pueblo hebreo pues lo categorizó como un animal impuro. Y también tenemos que añadir que los cerdos también fueron criados en Egipto, desde los primeros tiempos hasta los últimos tiempos del imperio. Se crió el cerdo y se consumía. Entonces ellos se utilizaban incluso para la agricultura, para pisar las semillas. Los que hemos vivido en pueblos, en comunidades rurales, sabemos que siempre los animalitos andan sueltos y algunos pues les construyen un pequeño corral, pero siempre los puercos ya ves que andan pisando por ahí cosas, comen, y también creo que en ese momento también lo usaban como un animal de trabajo y también para pues pisar sus semillas que se sembraran y después podían florecer. Y dentro del papel del culto en cuanto a los cerdos, pues era extremadamente limitado, aunque parece que fueron ofrecidos en sacrificios, en ciertas fiestas en el Bajo Egipto. Es decir, no necesariamente en todo el pueblo o el imperio Egipto se utilizó el cerdo o el puerco, pero en algunas fiestas, en ciertas fiestas, sí se llegó a utilizar como un animal para ofrecer en sacrificio. Ahora, este uso doméstico del ganado, ahí tenemos ganado que las ovejas, las cabras que se tenían en casa, estas tenían un valor de alguna manera especial para el dueño o los dueños. Entonces tenemos que recordar que estos animales era producto del trabajo y riqueza del mismo dueño, y por lo tanto es un regalo de sus propios bienes. Entonces, cuando alguien ofrecía en sacrificio un animal doméstico, si queremos, pues era prácticamente un valor especial porque era parte de los bienes del dueño o de los dueños. Y en segundo lugar, este mismo animal doméstico también tiene otra característica, porque vive en el entorno familiar. A veces está comiendo, durmiendo en la casa del dueño. Las cabras, las ovejas, incluso los perritos, ¿no? Esto no se sacrificaban, pero las cabras y las ovejas estaban muy cerca de la casa del dueño y por lo tanto tenían un valor sentimental, si queremos, porque estaba dentro de este entorno familiar. Ahora, estos animales, los animales domésticos de alguna manera se van a diferenciar de los animales salvajes, los que crecen a la intemperie, en las montañas, en los mismos desiertos, en los valles. Entonces, estos animales salvajes de alguna manera son menos valiosos en términos de riqueza doméstica, porque son animales que se cazan, son animales que crecen pues fuera del entorno familiar, y estos de alguna manera casi no se ofrecían como sacrificio hacia Dios, sino eran más bien los animales domésticos. Y todavía, si queremos, están permitidos ya en cuanto al consumo. En cuanto al consumo, pues los animales domésticos que se podían consumir dentro de la dieta del pueblo israelita, y algunos animales también salvajes. En este caso podemos asociar al ciervo, a la gacela, al venado, a la cabra montés, al íbice, que es una cabra salvaje, el antílope y el carnero montés. Y para ir concluyendo este tema, esta reflexión, podemos ir sacando esta conclusión que para la comida y mesa de los israelitas se podían consumir algún animal doméstico o también salvaje, algunos. Pero si esta misma comida se iba a ofrecer al altar, al Dios, a la divinidad, estaba restringida o exclusivamente tenían que ser animales domésticos, por ese valor personal que les decía, por ese entorno familiar y porque eran parte de los bienes del dueño.
Hermanos, hermanas, nuevamente estos temas son interesantes porque esto nos ayuda a ir entendiendo esta concepción, esta manera de ser, esta manera de ser del pueblo hebreo, cómo o qué animales se podían ofrecer a la divinidad, qué animales se podían consumir a nivel familiar. Ojalá que esto nos siga motivando a todos, a todas, a seguir reconociendo a este Dios que se hizo presente en medio de un pueblo hebreo, que fue a través de los siglos tratando de descifrar lo que Dios le pedía. Y ojalá que todos nosotros y nosotras sigamos valorando estos rituales que de alguna manera los tenemos de otra manera en nuestras sociedades actuales, pero valorar sobre todo la vida, las plantas, los animales, las personas y valorar en sí toda nuestra creación.